te deben dinero. Lo sabes, ellos lo saben. Llevas meses esperando, marcas teléfonos, envías mensajes, revisas tu cuenta bancaria cada mañana esperando ver ese depósito. Y nada, silencio total, promesas vacías, excusas interminables. ¿Y sabes qué descubrí? Que tu propia ansiedad está bloqueando ese dinero. Cada vez que revisas tu cuenta con miedo, cada vez que llamas con desesperación, cada vez que suplicas, por favor, págame, estás sellando el bloqueo. Estás hablando como mendigo, no como gobernador. Florence Scovel Shinn enseñaba algo que la mayoría nunca entendió. Los pagos atrasados no se desbloquean con presión legal, se desbloquean con presión espiritual, con un decreto de 90 segundos que rompe la resistencia invisible. Y hoy vengo a enseñarte ese decreto exacto, la frase precisa que convierte deudores en obedientes, que transforma el ya te pagaré en transferencias inmediatas. Pero antes de revelártelo, necesito que hagas algo. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe: el dinero que es mío viene ahora. Escríbelo, porque esa declaración activa tu autoridad espiritual, separa a los mendigos de los gobernadores. Y si no puedes escribir esas palabras, entonces no estás listo para el decreto que voy a darte. Adelante, escríbelo. El dinero que es mío viene ahora. Bien, ahora sí podemos empezar. El mendigo marca, el gobernador decreta. Déjame mostrarte algo que nunca te dijeron sobre el dinero atrasado. Existe un principio espiritual que la mayoría ignora completamente, y es cuando alguien te debe dinero, ese dinero ya existe. Ya fue creado, ya está asignado, ya tiene tu nombre escrito. El problema no es que el dinero no exista, el problema es que está bloqueado, atrapado entre dos mundos, el mundo visible donde vives tú y el mundo invisible donde se mueven las leyes espirituales. Y ese bloqueo tiene un nombre específico, tu propia vibración de escasez. Escúchame bien. Cada vez que piensas no me van a pagar, estás construyendo un muro invisible. Cada vez que dices esta persona es irresponsable, estás reforzando ese muro. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago, al revisar tu cuenta vacía, estás agregando otra capa de concreto. Tu ansiedad no está justificada, tu ansiedad está bloqueando. Florence lo dijo claramente: el hombre atrae lo que teme. Si tienes miedo de no recibir tu dinero, ese miedo se convierte en un imán que repele el pago. No porque el universo sea cruel, sino porque la ley es exacta. La ley responde a tu palabra hablada, no a tu situación bancaria. Ahora mira cómo actúa el mendigo. El mendigo marca al deudor 10 veces al día. El mendigo envía mensajes largos explicando su necesidad. El mendigo suplica, el mendigo amenaza, el mendigo negocia, el mendigo ruega. Y cada llamada, cada mensaje, cada súplica está gritando: no tengo poder, dependo de ti, tú controlas mi dinero. ¿Ves el error? El mendigo le está dando todo el poder al deudor. Le está diciendo al universo: esta persona decide si como o no como. Esta persona controla mi provisión. Y la ley escucha y responde en consecuencia. Y el dinero permanece bloqueado, pero el gobernador actúa diferente. El gobernador no marca. El gobernador decreta. El gobernador no explica su necesidad. El gobernador ordena desde su autoridad espiritual. El gobernador no dice, por favor, págame. El gobernador dice, mi palabra libera este pago ahora.
Y hay una diferencia abismal entre esas dos posturas. El mendigo vive en el tiempo humano. El gobernador activa el tiempo divino. El mendigo espera que las circunstancias cambien. El gobernador cambia las circunstancias con su palabra, la contraseña que el deudor no conoce. Déjame darte una metáfora que lo cambiará todo. Imagina que el dinero que te deben está en una caja fuerte invisible. Esa caja fuerte tiene dos cerraduras. Una cerradura física, que es la voluntad del deudor, y una cerradura espiritual, que es tu palabra hablada. La mayoría de las personas solo intentan abrir la cerradura física. Llaman al deudor, le recuerdan la deuda, le ponen presión, intentan convencerlo con lógica. Y esa cerradura física puede o no abrirse. Depende del estado de ánimo del deudor, de su situación financiera, de su carácter. Pero la cerradura espiritual es diferente. La cerradura espiritual solo responde a una cosa: tu decreto autoritativo. No tu súplica, no tu explicación, tu decreto. Y aquí está el secreto que Florence enseñaba cuando abres la cerradura espiritual con tu palabra. La cerradura física se abre automáticamente. El deudor siente un impulso repentino de pagarte, una urgencia inexplicable, un recordatorio que no puede ignorar. No es coincidencia, es ley en acción. Pero la mayoría nunca aprende la contraseña de la cerradura espiritual. Siguen golpeando la cerradura física con ansiedad y frustración, y la caja fuerte permanece sellada. La contraseña no es complicada, no requiere años de estudio, no necesitas ser místico, solo necesitas entender 3 cosas. Primero, tu palabra tiene poder creativo cuando sale de tu boca con autoridad, no con miedo. Segundo, el dinero que te deben ya existe en el plano invisible. Ya está completo, ya está listo. Solo necesita tu orden para manifestarse. Tercero, la ley espiritual no negocia con circunstancias humanas. La ley obedece decretos espirituales. Ahora escucha esta historia real. Una mujer llamada Carmen llevaba 7 meses esperando un pago de $15,000. Un cliente corporativo le debía ese dinero por un trabajo completado. El contrato estaba firmado, el trabajo entregado, pero el pago nunca llegaba. Cada semana llamaba al departamento de cuentas por pagar. Cada semana la misma respuesta: estamos procesándolo, ten paciencia. 7 meses de paciencia, 7 meses de facturas vencidas, 7 meses de ansiedad creciente. Entonces escuchó sobre este principio, sobre el poder del decreto para liberar pagos atrasados, y decidió probarlo, no porque creyera completamente, sino porque ya no tenía nada que perder. Dejó de llamar, dejó de enviar correos de seguimiento, dejó de revisar su cuenta bancaria con desesperación, y en su lugar hizo esto cada mañana durante 90 segundos, decretó estas palabras exactas: mi palabra libera este pago ahora, la resistencia se disuelve, el dinero que es mío viene hoy. Lo dijo con la mano en el pecho, lo dijo en voz alta, lo dijo 3 veces seguidas, 90 segundos en total, y no lo dijo como súplica, lo dijo como orden, como gobernador espiritual dando instrucciones a su reino invisible. Tercer día después de comenzar este decreto. Recibió una llamada, el gerente de cuentas por pagar, disculpándose profusamente, diciéndole que había un error en el sistema que bloqueaba su pago, que el dinero sería transferido esa misma tarde. 4 horas después,
$15,000 en su cuenta. Después de 7 meses de espera, 3 días de decreto fueron suficientes. ¿Fue coincidencia? None. Fue ley obedeciendo a palabra autoritativa. El nudo invisible que ata el dinero. Ahora quiero que entiendas algo profundo sobre los pagos atrasados. Hay un mecanismo espiritual funcionando que la mayoría nunca ve, y es cada vez que piensas en ese dinero que te deben con ansiedad, estás creando un nudo energético, un bloqueo invisible entre tú y ese pago. Es como si tomaras una manguera de agua y la amarraras con tus propias manos. El agua está ahí, la presión está ahí, pero tú mismo estás deteniendo el flujo y lo haces sin darte cuenta. Lo haces cada vez que dices, ojalá me paguen pronto. Cada vez que piensas, necesito ese dinero desesperadamente. Cada vez que te imaginas consecuencias terribles si el pago no llega. Todas esas palabras, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos son como dedos apretando la manguera, bloqueando el flujo. Florence enseñaba que la palabra hablada es tu varita mágica, pero también enseñaba algo que pocos recuerdan: la palabra llena de miedo es tu propia maldición. No estás maldiciendo al deudor, te estás maldiciendo a ti mismo, porque la ley no distingue entre lo que quieres y lo que temes. La ley solo distingue entre lo que hablas y lo que callas. Y si estás hablando escasez, estás decretando escasez, aunque lo estés haciendo sin intención. Mira este principio bíblico. Job 22:28 dice: decretarás una cosa y te será establecida. No dice, rogarás una cosa y quizás se cumpla. Dice, decretarás, y dice, te será establecida. Tiempo futuro, certeza absoluta. Pero la mayoría lee ese versículo y no lo aplica, porque aplicarlo requiere un cambio radical de identidad. Requiere dejar de ser mendigo y convertirse en gobernador. Y ese cambio asusta, porque el mendigo puede culpar al deudor. El mendigo puede decir, es que él no quiere pagar. El mendigo tiene excusas. El mendigo tiene a quién señalar. Pero el gobernador no tiene excusas. El gobernador es responsable de su palabra. El gobernador sabe que si el dinero no llega es porque su decreto no fue autoritativo, porque su palabra salió contaminada con duda. Y esa responsabilidad asusta, pero también libera. Porque si tú eres el responsable, entonces tú tienes el poder. Si tu palabra puede bloquear tu palabra, puede liberar. Si tu ansiedad puede atar tu decreto, puede desatar. El siervo olvidado, que espera órdenes. Ahora quiero que veas el dinero de una manera completamente nueva. El dinero no es tu jefe. El dinero es tu siervo. Un siervo obediente que espera tus órdenes. Pero la mayoría de las personas tienen esta relación invertida. Viven como esclavos del dinero. Dicen, no tengo dinero, y se sienten impotentes. Dicen, el dinero controla mi vida, y se rinden. Dicen, necesito dinero para ser feliz, y le dan todo el poder a un pedazo de papel. Y el dinero, siendo siervo obediente, responde a esa declaración. Te trata como esclavo porque tú te declaraste esclavo. Te controla porque tú dijiste que te controla. Te evita porque tú dijiste que no lo tienes. El siervo está obedeciendo tus palabras exactas. Pero cuando cambias tu declaración, el siervo cambia su comportamiento. Cuando dices, yo gobierno el dinero comienza a gobernarse. Cuando dices, el dinero viene cuando yo lo llamo, el dinero comienza a venir.
Cuando dices yo decreto y el dinero obedece, el dinero comienza a obedecer. No es fantasía, es principio espiritual exacto, y esto se aplica directamente a los pagos atrasados. Ese dinero que te deben no está perdido. Ese dinero no está atascado en la voluntad del deudor. Ese dinero está esperando tu orden autoritativa. Imagina a un siervo parado afuera de tu puerta con una bandeja de dinero, pero no puede entrar porque tú no has dado la orden. Sigue tocando suavemente, sigue esperando, pero tú estás adentro llorando, nadie me trae dinero. Y el siervo afuera escucha tu llanto y piensa, mi amo no me ha llamado, debo esperar. Esa es la situación exacta de los pagos atrasados. El dinero está listo, el dinero está disponible, pero tu palabra no lo ha autorizado a entrar. Y cada vez que llamas al deudor con ansiedad, le estás dando instrucciones contradictorias al siervo. Le dices, ven con tus palabras, pero vete con tu vibración. Y el siervo confundido permanece afuera, hasta que das la orden clara, la orden sin contradicción, el decreto limpio, la boca confiesa, el corazón niega. Aquí está el problema que detiene a la mayoría. Dicen las palabras correctas, pero con el corazón equivocado. Dicen, mi dinero viene ahora, pero por dentro piensan, espero que sea verdad. Dicen, yo decreto provisión, pero sienten ansiedad en el estómago. La boca confiesa lo que el corazón niega, y la ley detecta esa contradicción inmediatamente, porque la palabra hablada no funciona como mantra vacío. La palabra hablada funciona cuando brota de una convicción interna, cuando tu identidad completa respalda lo que tu boca declara. Y aquí está el secreto, no puedes fingir esa convicción. No puedes actuar como sí mientras por dentro sigues siendo mendigo. La ley no se deja engañar por actuaciones. Necesitas un cambio real de identidad. Necesitas morir como mendigo y nacer como gobernador. Y esa muerte no es metafórica, es experiencia real. El viejo yo que revisa la cuenta bancaria con miedo debe morir. El viejo yo que suplica a deudores debe morir. El viejo yo que dice no tengo suficiente debe morir. Y en su lugar debe nacer un nuevo yo. Un yo que sabe, un yo que confía, un yo que decreta desde autoridad espiritual, no desde necesidad humana. Florence escribió, solo puedes recibir aquello para lo que te has preparado espiritualmente. Esto significa que el pago atrasado no llegará hasta que tú estés preparado espiritualmente para recibirlo. Y prepararte espiritualmente significa alinearte completamente con la verdad de que ese dinero ya es tuyo. No será tuyo. Ya es tuyo. En el plano invisible ya está depositado. Solo necesita tu decreto para manifestarse en el plano visible. Pero si no puedes pararte en esa verdad, si no puedes sentir esa certeza, entonces tu decreto saldrá débil. Y un decreto débil no abre cerraduras espirituales. Entonces, ¿cómo logras esa certeza? ¿Cómo matas al mendigo y naces como gobernador? El decreto, que rompe resistencias. Ahora voy a darte el decreto exacto, la oración de 90 segundos que rompe bloqueos y libera pagos atrasados. Pero antes de dártelo, necesitas entender cómo funciona. Este decreto tiene 3 partes. Cada parte cumple una función espiritual específica. No puedes saltarte ninguna parte. No puedes cambiar las palabras por sinónimos.
Cada palabra fue elegida por su poder vibracional exacto. Primera parte. Declaración de autoridad. Aquí te estableces como gobernador espiritual, no como mendigo humano. Segunda parte. Orden directa a la ley. Aquí activas el mecanismo invisible que mueve el dinero desde el plano espiritual al plano físico. Tercera parte. Sellamiento. Aquí cierras toda puerta a la duda y declaras el asunto completo. Ahora prepárate, siéntate derecho. Pon tu mano derecha sobre tu pecho, sobre tu corazón. Respira profundo 3 veces. Siente tu cuerpo presente, siente tu autoridad espiritual. Y ahora repite conmigo estas palabras exactas. Yo soy gobernador espiritual. Mi palabra es ley en mi reino. Decreto ahora la liberación inmediata de todo dinero que me pertenece. La resistencia se disuelve, los bloqueos se rompen, los deudores obedecen el impulso divino. Mi pago viene hoy, está hecho, está sellado. Así es. 90 segundos, 3 repeticiones completas. Y cada repetición debe salir con más autoridad que la anterior. Primera repetición, estableces el decreto. Segunda repetición, profundizas la convicción. Tercera repetición, sellas el asunto como completo. No lo digas como ruego, no lo digas con esperanza. Dilo como orden, como general comandando a sus tropas, como rey dictando ley en su reino. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás dictando ley espiritual, y la ley espiritual obedece a quien habla con autoridad. Ahora escucha otra historia. Un hombre llamado Roberto esperaba un pago de $23,000, un proyecto freelance completado hace 4 meses. El cliente seguía posponiendo. La próxima semana, el próximo mes, estamos teniendo problemas de flujo de caja. Roberto estaba furioso. Había amenazado con acciones legales. Había enviado cartas de abogados. Había cortado comunicación. Nada funcionaba. Entonces aprendió este decreto y decidió intentarlo, pero con escepticismo. Si esto funciona, es un milagro. Si no funciona, ya no pierdo nada. Hizo el decreto durante 5 días consecutivos, cada mañana, 90 segundos exactos, con la mano en el pecho, en voz alta. 5.º día recibió un correo, el cliente disculpándose, explicando que acababa de recibir un pago grande de uno de sus propios clientes y que transferiría el dinero completo esa tarde, sin descuentos, sin negociaciones. El monto completo. 6 horas después, $23,000 en su cuenta. Roberto me escribió después. Me dijo, no entiendo cómo funcionó. Solo sé que funcionó. Y ahora uso este decreto para todo. Porque una vez que ves la ley en acción, una vez que experimentas el poder de la palabra autoritativa, nunca vuelves a ser mendigo. La palabra crea el silencio. Destruye. Ahora, déjame aclararte algo importante. No es suficiente decir el decreto una vez. No es suficiente hacerlo un día y esperar resultados mágicos. La ley requiere persistencia. La ley requiere constancia. La ley requiere que te mantengas firme en tu palabra. Porque cada día que no decretas, cada día que vuelves a la ansiedad, cada día que regresas a ser mendigo, estás destruyendo lo que construiste con tu decreto anterior. La palabra crea. El silencio destruye. Y por silencio no me refiero a no hablar. Me refiero a dejar de decretar y volver a hablar escasez. Si haces el decreto el lunes con autoridad, y el martes llamas al deudor con ansiedad, acabas de cancelar el decreto del lunes. Si declaras provisión el miércoles y el jueves te quejas de que no tienes dinero,
acabas de anular la declaración del miércoles. La ley es exacta. La ley no tiene preferencias. La ley responde a tu palabra más reciente con tu vibración más fuerte. Entonces, aquí está el protocolo completo para liberar pagos atrasados día 1 al 7. Haz el decreto cada mañana, 90 segundos exactos, 3 repeticiones completas, en voz alta, con autoridad. Durante esos 7 días, 0 contacto con el deudor, 0 revisión ansiosa de tu cuenta bancaria, 0 conversaciones sobre cuánto necesitas ese dinero. Silencio total en el plano humano, actividad total en el plano espiritual. Cada vez que sientas la tentación de llamar al deudor, haz el decreto otra vez. Cada vez que sientas ansiedad subiendo, haz el decreto otra vez. Cada vez que tu mente diga, esto no está funcionando, haz el decreto otra vez, porque la batalla no es contra el deudor. La batalla es contra tu propia mente de escasez, contra tu propia identidad de mendigo, contra tus propios hábitos de súplica. Y esa batalla se gana con repetición constante del decreto autoritativo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú estás eligiendo vida o muerte con cada palabra que sale de tu boca. Vida para tu provisión o muerte para tu provisión. Apertura para tus pagos o cierre para tus pagos. Y la mayoría elige muerte sin darse cuenta, porque hablan escasez habitualmente, porque se quejan constantemente, porque describen su falta en lugar de decretar su abundancia. El viejo yo muere. El gobernador nace. Ahora quiero ser brutalmente honesto contigo. Este decreto no funcionará si no estás dispuesto a morir, no físicamente, espiritualmente. Si no estás dispuesto a matar al viejo yo que vive en escasez, el nuevo yo no puede nacer. Y matar al viejo yo duele, porque el viejo yo es familiar. El viejo yo tiene historias que contar. El viejo yo tiene razones válidas para su ansiedad. El viejo yo puede justificar su posición de mendigo, pero el viejo yo nunca recibirá pagos consistentes. El viejo yo siempre vivirá esperando, siempre dependiendo, siempre suplicando. Entonces la pregunta es: ¿estás dispuesto a soltarlo? ¿Estás dispuesto a dejar morir esa identidad? ¿Estás dispuesto a pararte en una identidad nueva, aunque se sienta falsa al principio? Porque se va a sentir falsa. Cuando digas, yo soy gobernador espiritual, por primera vez, tu mente va a reírse. Va a decir, no, tú eres la persona que está esperando un pago atrasado. Tú eres la persona con facturas vencidas. Tú eres la persona con ansiedad financiera. Y tendrás que decretar de todas formas. Tendrás que declarar la nueva identidad, aunque tu situación actual la contradiga, porque la situación actual es resultado de tu vieja identidad. Y solo una nueva identidad puede crear una nueva situación. Esto es fe, no fe religiosa vacía. Fe operativa, fe que actúa, fe que decreta antes de ver. Marcos 11:23 dice, tendrá lo que diga. No dice, tendrá lo que vea o tendrá lo que sienta. Dice, tendrá lo que diga. Tu palabra hablada determina tu realidad futura. Entonces, si sigues diciendo, necesito ese pago desesperadamente, seguirás necesitándolo desesperadamente. Si cambias tu palabra y dices, mi pago viene ahora, tu pago comenzará a venir. No es magia, es ley. El reto de los 7 días. Ahora te voy a dar un reto específico, 7 días de decreto autoritativo para liberar cualquier pago atrasado que estés esperando.
Pero este reto tiene reglas estrictas. Si rompes una regla, debes empezar de nuevo desde el día 1. Regla 1. Decreto diario exacto. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de desayunar, antes de hacer cualquier otra cosa, haz el decreto completo. 90 segundos, 3 repeticiones, en voz alta. Regla 2. 0 contacto con el deudor. No llamas, no escribes, no envías indirectas por redes sociales. Silencio total. Dejas que la ley trabaje sin tu interferencia humana. Regla 3. 0 conversaciones de escasez. No le cuentas a nadie que estás esperando ese pago. No te quejas de tu situación financiera. No describes tu falta. Solo hablas provisión. Regla 4. Gratitud anticipada. Cada noche antes de dormir das gracias porque el pago ya está en camino. No rogas que venga, das gracias porque ya viene. Tiempo presente, certeza absoluta. Regla 5. Acción inspirada. Si recibes un impulso interno de hacer algo relacionado al pago, lo haces inmediatamente, sin dudar, sin analizar. La ley te guía con impulsos, no con lógica. Regla 6. 0. Revisión ansiosa. Puedes revisar tu cuenta bancaria, pero solo desde curiosidad neutral, no desde necesidad, no desde miedo. Si no puedes hacerlo neutralmente, no lo hagas. Regla 7. Identidad constante. Durante esos 7 días te paras completamente en tu identidad de gobernador. Caminas como gobernador, hablas como gobernador, piensas como gobernador, aunque te sientas ridículo. Y aquí está lo que Florence enseñaba. Si puedes mantener estas 7 reglas durante 7 días completos, algo debe moverse. No es opcional, es ley. O el deudor te contacta, o recibes el dinero de otra fuente inesperada, o una puerta se abre que estaba cerrada. Algo se mueve, porque la ley no puede quedarse quieta cuando tú te mueves con autoridad. La ley obedece movimiento autoritativo, pero la mayoría falla en el día 3, porque el día 3 es donde la mente comienza a dudar. El día 3 es donde la ansiedad regresa fuerte. El día 3 es donde piensas, esto no está funcionando, déjame llamar al deudor otra vez. Y si cedes en el día 3, destruyes todo lo construido en el día 1 y 2. Y tienes que empezar de nuevo. Por eso el reto es de 7 días, no de 1, porque 7 días de constancia reorganizan completamente tu campo energético. 7 días de decreto autoritativo reprograman tu identidad profunda. Y cuando tu identidad cambia tu realidad externa, no tiene opción más que cambiar también. El decreto sella, el miedo anula. Déjame darte el último principio crítico. Cada vez que decretas algo, estás sellando un resultado en el plano invisible. Estás dando una orden que la ley debe obedecer. Pero cada vez que tienes miedo después de decretar, estás anulando ese sello. Es como firmar un contrato y después romperlo. Es como dar una orden y después retirarla. Es como abrir una puerta y después cerrarla. El decreto sella, el miedo anula. Entonces, después de hacer tu decreto de 90 segundos, lo que haces en las siguientes horas es crucial. Si inmediatamente después te hundes en preocupación, acabas de cancelar el decreto. Si inmediatamente después llamas al deudor con ansiedad, acabas de anular la orden. Necesitas sostener la vibración del decreto. Necesitas permanecer en la certeza. Necesitas vivir como si el asunto ya estuviera resuelto. Y sé que esto es difícil, porque tu cuenta bancaria sigue vacía,
porque las facturas siguen vencidas, porque la evidencia física contradice tu decreto. Pero aquí está la verdad, la evidencia física siempre va retrasada. Siempre muestra tu palabra de ayer, no tu palabra de hoy. Siempre refleja tu vieja identidad, no tu nueva identidad. Entonces, si juzgas tu decreto por la evidencia inmediata, siempre lo abandonarás, porque la evidencia necesita tiempo para reorganizarse y reflejar tu nueva palabra. Génesis 1:3 dice: «Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Pero nota que primero fue la palabra, después fue la manifestación. La palabra siempre precede a la forma. Tu decreto es la palabra. El pago que llega es la forma. Pero entre la palabra y la forma hay un espacio de gestación, un espacio donde la ley está trabajando invisiblemente para materializar tu orden. Y ese espacio es donde la mayoría pierde, porque no ven movimiento inmediato y asumen que no funciona. Porque el miedo llena ese espacio y anula el decreto. Pero si puedes sostener tu palabra durante ese espacio, si puedes mantener tu identidad de gobernador, mientras la evidencia todavía muestra escasez, entonces la manifestación es inevitable. No es cuestión de sí, es cuestión de cuándo. Y normalmente el cuándo es más rápido de lo que esperas. La última historia. Una mujer llamada Diana esperaba un pago de $32,000, un acuerdo de divorcio firmado hace un año. Su ex esposo debía ese monto. Y seguía evadiendo, seguía posponiendo, seguía poniendo excusas. Diana había gastado miles en abogados, había ido a corte, había peleado, y el dinero seguía sin aparecer. Entonces aprendió este decreto, y lo hizo durante 7 días exactos, sin contactar a su ex, sin contactar a los abogados, solo decreto puro. Día 8. Recibió una llamada de su abogado. Su exesposo había vendido una propiedad y estaba transfiriendo el monto completo esa semana, sin presión legal adicional, sin amenazas, simplemente un cambio repentino de voluntad. $32,000. Después de un año de batalla legal, 7 días de decreto fueron suficientes. Diana me dijo después: gasté más energía peleando que decretando. Y el decreto funcionó donde la pelea falló, porque la pelea opera en el plano humano, el decreto opera en el plano espiritual, y el plano espiritual siempre vence al plano humano cuando hay conflicto entre ambos. El llamado final: ahora tienes el decreto, tienes el protocolo, tienes las reglas, tienes las historias, tienes todo lo que necesitas para liberar cualquier pago atrasado. La pregunta es: ¿lo vas a usar o vas a volver a tu rutina de ansiedad? ¿Vas a pararte como gobernador o vas a seguir viviendo como mendigo? Porque ese dinero que te deben está esperando tu orden. Está listo, está disponible, pero no va a forzar entrada a tu vida. Necesita tu permiso, necesita tu decreto, necesita tu autoridad espiritual activada. Y cada día que pasa sin que decretes es un día más que ese dinero permanece bloqueado. No porque el deudor no quiera pagar, sino porque tú no has abierto la cerradura espiritual. Entonces aquí está tu llamado a la acción. Ve a los comentarios ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Y escribe estas palabras exactas: yo soy voz de la ley espiritual. Escríbelo, porque esa declaración pública activa tu compromiso. Esa declaración pública te separa de los espectadores pasivos. Esa declaración pública te identifica como gobernador. Y después de escribirlo, comienza tu reto de 7 días. Mañana temprano, antes que nada, haz el decreto completo, 90 segundos, 3 repeticiones, en voz alta,
con autoridad, y mantén las 7 reglas sin falla, sin excepción, pero es que en mi caso. Las reglas son las reglas. La ley es la ley, y en 7 días vuelve aquí, vuelve a los comentarios y reporta qué se movió, porque algo se va a mover. Siempre se mueve cuando la palabra autoritativa se mantiene constante. Florence Scovel Shinn enseñó: tu palabra es tu varita mágica, pero una varita solo funciona en manos de quien sabe usarla, y ahora tú sabes usarla. Ahora tienes el decreto exacto, ahora tienes el protocolo completo. No hay más excusas, no hay más justificaciones, no hay más es que mi situación es diferente. La ley es la ley, y la ley no tiene favoritos. La ley responde a quien habla con autoridad. Entonces habla, decreta, ordena, y mira cómo el dinero que te deben comienza a moverse hacia ti. No porque lo rogaste, sino porque lo ordenaste, porque tú no eres mendigo, tú eres gobernador, y es tiempo de que actúes como tal. Escribe en los comentarios: yo soy voz de la ley espiritual. Hazlo ahora.